reconocimiento por estos años que la cátedra ha podido impulsar una serie de debates, una serie de invitados este, y que sin duda esa continuidad le permite afianzar su propio proyecto y enriquecer todos los debates de nuestro medio. Así que gracias a la universidad y en nombre de, de que está aquí presente su rector, el ingeniero Héctor Paz. Así que gracias, Héctor, por este camino que estamos pudiendo recorrer, impulsados, por cierto, por el doctor Bernardo Herrera. Eh, Dicho esto, solo agregar que para los quienes nos escuchan, que estamos convocados a dialogar sobre uno de los presentes, de uno de los problemas más importantes, creo que tenemos en el presente, que es ese esfuerzo por la reconstrucción, el esfuerzo por pensar el proyecto nacional frente a cambios extraordinarios en la vida y en la subjetividad de nuestras comunidades y de nuestra sociedad. Así que la verdad es muy interesante que se proponga que la cátedra este debate y que que pueda ser un diálogo con ustedes, que ambos son destacados miembros de la política santiagueña. La figura de Héctor es la de un funcionario descollante, creo yo, en la vida de la universidad de los últimos años, este, tanto como decano de la Facultad de Ciencias Exactas y ahora como rector, pero también hay que decir que es un ingeniero vial que combina las preocupaciones sociales, creo que siempre lo hemos dicho, expresado en su formación como profesor de filosofía. Y así que bienvenido Héctor, la verdad que es un gusto poder escucharte este, eh, como hoy eh, en un escenario distinto, que es el de una conferencia, ¿no es cierto? Y bueno, también Bernardo es una figura de gran importancia en la política local, tiene una larga carrera en el Poder Judicial, eh, como funcionario del gobierno provincial también, y como impulsor del pensamiento nacional, porque es presidente del Instituto Jaureche y desde hace unos años coordinador de la cátedra Arturo Jaureche. Así que creo que para todos es un gusto que pueda darse esta conversación. Así que agradecidos con la presencia de ustedes eh, a esta nueva edición de la cátedra. Les doy la palabra. Hola, no sé si cómo estamos escuchándonos. Los saludo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Héctor Paz, por compartir este espacio. Gracias a la universidad que nos proporciona la posibilidad de conversar un poco sobre el pensamiento nacional, sobre el proyecto nacional del siglo XXI, en este tiempo tan difícil, tan delicado, tan desgraciado, diría yo, por los problemas que está atravesando no solo nuestro país y el mundo. Y bueno, si bien es cierto que ya entrando en materia, ya entrando en la idea del tema, podemos decir que la pandemia, esta que desgraciadamente vivimos, ha desatado o ha desnudado, mejor dicho, las falencias de un orden internacional que teníamos presente en el mundo, en el país, ¿no es cierto? Y hay una gran preocupación por todo eso, porque ya nuestro país y también las regiones subdesarrolladas antes de la pandemia ya venían
sufriendo todos los países en subdesarrollados, todos los países que están en la periferia venían sufriendo con este orden internacional que se estaba dando. Un orden internacional basado en el neoliberalismo de estos últimos tiempos, que tenía sus antecedentes en el liberalismo, que azotó el país. Y nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro propio país, cómo nuestro país ha sufrido una gran dominación económica. Y para esa dominación económica, para que se acentúe y se consolide esa dominación económica de los países poderosos, era necesario que exista un correlato cultural. De ahí es que ese correlato cultural era la colonización cultural y pedagógica necesaria. Entonces, así, a lo que históricamente significó las líneas económicas liberales y de libre mercado que acentuaron esa dominación económica, se produjo después, mejor dicho, no después, casi simultáneamente ese correlato económico de que hablábamos, y una concepción sarmientina, basada en la expresión tristemente, digamos así, expresada por Sarmiento, civilización y barbarie, significó que nuestros esquemas culturales permitieran importar elementos eurocéntricos que posibilitaban esa dominación, y políticamente acompañado por lo que se llamó históricamente el mitrismo. De todos modos, esto vino a generar una serie de trincheras defensivas, trincheras de la resistencia contra este fenómeno colonizador, y en los últimos tiempos que se dio con el proceso globalizador mundial. ¿Cómo y quiénes generaron esas trincheras defensivas? Cuando hace mucho tiempo, por 1820, había expresado el maestro Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, frente a lo que ya se daba la lucha entre los pueblos que procuraban, nuestros pueblos del sur, de América del Sur, procuraban y luchaban por su independencia, planteaba la necesidad de la concepción de un modelo original, y decía la famosa frase de Simón Rodríguez a su discípulo Simón Bolívar: o inventamos o erramos. Es decir, debíamos crear una propia concepción, una concepción original que parta de aquí, de nuestras tierras. Y pareciera que a Simón Rodríguez lo haya escuchado José Martí, lo haya escuchado con posterioridad Manuel Ugarte, lo haya escuchado Arturo Jauretche, lo haya escuchado Fermín Chávez, por ejemplo, los generadores de la escuela del pensamiento latinoamericano, como Jorge Abelardo Ramos, como el uruguayo Metol Ferré, como el boliviano Solís Rada, que planteaban la necesidad que desde aquí, o como decía Jauretche, desde nosotros, por nosotros y para nosotros, generáramos la resistencia contra este modelo de dominación. O como por ejemplo, Fermín Chávez, el gran pensador y escritor Fermín Chávez, que hablaba de la necesidad de generar
una epistemología de la periferia. Era necesario crear la ciencia del pensar periférico para responder a los elementos culturales que apoyaban esa dominación. Y así estuvo el país dominado por los sectores externos, por los sectores que poco a poco fueron en el mundo consolidando su dominación. Y es aquí que de pronto esa dominación que se acentuaba y que degeneró en un capitalismo deshumanizante, inhumano, ¿no es cierto? También fue escuchado en el momento de la resistencia por otros, fue escuchado, me refiero a, siguiendo las palabras del maestro Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, fue escuchado también por alguien que hoy constituye un líder en el mundo, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco, creador, o mejor dicho, el gran abanderado en estos tiempos con su pensamiento, ¿no es cierto? Y que de pronto parte en sus respuestas a este orden internacional deshumanizante que ha generado una serie de masificación cultural, que ha generado una verdadera alienación con el consumismo cultural y material creado, ¿no es cierto?, impulsado por poderes financieros, por poderosos medios de comunicación, por corporaciones transnacionales que son sin patria, sin nación, dueños de una tecnología, ¿no es cierto?, que alienan así a la gente, ¿no es cierto? El Papa Francisco ha condenado todo esto y desde la periferia levanta esas banderas como son, por ejemplo, las famosas tres de tierra, techo y trabajo. Y hace pocos días, el Papa Francisco hizo esta declaración frente a lo que cuando la pandemia estalla y pone el desnudo precisamente las falencias de ese orden internacional traducido en falta de investigación, falta de apoyo a la ciencia, falta de apoyo a la salud, al sanitarismo, porque la prueba está que se ha sorprendido a la misma ciencia o no se ha preparado a la misma ciencia para, como por ejemplo para preparar una vacuna que hasta ahora no lo tenemos, que sea una cura para estos momentos de dolor que tenemos, que viven los habitantes del mundo. Y no es cierto. Y el Papa Francisco precisamente condenaba todo ese sistema. Y yo simplemente, cuando se lo escucha decir, y lo leo aquí para decirlo con precisión, cerrar los paraísos fiscales, evitar la evasión y el lavado de dinero que roban a la sociedad y poner al ser humano, eso lo destacaba, que era necesario poner al ser humano sobre los intereses de las empresas y de las multinacionales más poderosas que terminan sofocando e impidiendo la producción local. Ese es el pensamiento del Papa Francisco, de un líder espiritual, y me atrevo a decir un líder político, que surge de la periferia, que surge de América Latina, que surge de Argentina. ¿A quién se le ha dicho, o sobre quién se ha dicho? El Papa peronista, porque es cierto,
iba a decir en alguna medida, pero es cierto, que el Papa, antes de tomar los hábitos, en su juventud era militante del peronismo. Y relaciono esto con que quien construye esa concepción en el país que es válida para pensar que puede ser la solución para estos tiempos en cuanto solución en términos políticos, ¿no es cierto?, haya sido lo que el conductor de masas más importante o de mayorías populares o de movimientos nacionales más importantes de América Latina, como fue el general Perón, haya generado un nuevo Estado social, ¿no es cierto?, con su filosofía, que es de la comunidad organizada, con un modelo institucional consagrado en la Constitución de 1949, con una mirada geopolítica que hablaba de la necesidad de construir el continentalismo para pasar después al humanismo universal. Es decir, para volver a los valores trascendentes, al honor, a la honradez, a la responsabilidad, teniendo como mira no solo un proyecto alternativo desde el punto de vista geopolítico que se distancie del liberalismo y neoliberalismo, hoy neoliberalismo clásico, sino también de las concepciones que podrían tener un signo totalitario, como podría ser, por ejemplo, el marxismo en su aplicación concreta de políticas, y que generaba un proyecto de vista geopolítico, un proyecto alternativo, pero también desde el punto de vista filosófico, poniendo al hombre me refiero al ser humano, hombre o mujer, ¿no es cierto?, en función de lo que tiene que ser su actividad en el orden colectivo o comunitario, apartándose totalmente de la concepción individualista y la concepción totalmente meritocrática, porque el ser humano se realiza en la medida que la sociedad se realiza. Y bueno, es decir, las respuestas para estos tiempos en los que un orden internacional, este fenómeno globalizador generó esas injusticias, esas desigualdades, las respuestas que tiene que tener para quien habla el proyecto nacional es generar un nuevo paradigma basado precisamente en una nueva concepción social, en un nuevo Estado social, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta, así como dije, el ser humano en función del plano colectivo. Aquí nos han visitado en nuestra universidad filósofos académicos de otras universidades del país. El caso, por ejemplo, de Roy Williams, que nos aclaraba y que nos nutría con su concepción filosófica de la comunidad organizada, o el caso de Francisco Pestaña, vicerrector de la Universidad de Lanús, ¿no es cierto?, que expresaban en lo que significaba el pensamiento nacional y latinoamericano, que coincidían en todo esto que estamos conversando, que coincidían en la necesidad de tener en cuenta estos puntos de vista para dar solución a los problemas que está viviendo el mundo. Es decir, generar, ¿no es cierto?, una nueva, para un nuevo amanecer, para un nuevo mañana, generar este nuevo paradigma basado precisamente en esos principios. ¿Y dónde? ¿Y dónde? El derecho positivo exprese no solo
los derechos adquiridos clásicos en cuanto a la protección de las libertades individuales, en cuanto a los derechos humanos clásicos, sino además que tenga en cuenta los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos de cuarta generación referentes a la informática y a la tecnología, que tiene que estar al servicio no de minorías, no al servicio de privilegios, sino al servicio de todo una colectividad. Entonces, cuando de pronto nos encontramos frente a eso, ¿y en qué debe consistir el proyecto nacional para el siglo XXI? Precisamente en estos puntos de vista que significan un presupuesto básico para la generación, para la formación de un proyecto, para la generación de un proyecto que salga de las dificultades al país, a la región y también al mundo. En la lucha desigual que ha tenido el mundo de los poderosos contra el mundo de los países pobres, uno recuerda que un gran latinoamericanista como Manuel Ugarte hablaba y que luchaba por los pueblos que mueren en minúscula ante los pueblos que viven en mayúscula. Y esto ha sido la lucha de los pueblos latinoamericanos sometidos. Ha sido la lucha de los pueblos asiáticos y africanos. Yo recuerdo y nombraba recién el pensamiento de Perón en cuanto a la construcción de esos instrumentos, tanto institucionales como filosóficos y geopolíticos. Recuerdo que en África, un antecedente como expresión, digamos, política, como intento de generar un proyecto alternativo de hace muchos años, hace más de 30 años, lo daba el coronel Muammar Gaddafi, con su famoso libro verde, ese libro verde donde se establecía y donde se expresaba en qué consistía la tercera teoría universal, que era un proyecto alternativo, ¿no es cierto?, para los distintos bandos que se disputaban el reparto de las colonias del mundo. Entonces, así como Gaddafi construyó toda esa gran, digamos así, concepción filosófico-político, ¿no es cierto? Y que desgraciadamente no hace muchos años el pueblo de Libia sufrió y sufre todavía lo que significó el ataque de la OTAN, donde Gaddafi, además de ser la gran expresión filosófico-política de su pequeño país como Libia, murió en el campo de batalla con la ametralladora en la mano, disparando las balas para proteger a su país y para proteger a su pueblo. Esos ejemplos de la historia nos dicen que nosotros debemos continuar esa lucha más allá de los aspectos de la guerra a que nos llevan los poderosos, el mundo del privilegio económico que piensa el negocio de las armas, cuando nosotros, y que levanta y que construye los muros de la desigualdad. Es necesario construir los puentes que nos lleven a la solidaridad, que nos lleven a la humanidad, que nos lleven al mejor humanismo, como lo expresaba el Papa Francisco. Entonces, eso es lo que estamos intentando nosotros, eso es lo que debemos hacer, no solo desde aquí en el país, sino también en la región,
en la construcción del Estado continental y además expresar estas ideas para que en el mundo, si es posible, tengan que construirse, ¿no es cierto?, en base a estos elementos que estamos mencionando como puntos de partida para una solución mejor, para la construcción de un mundo más justo, para la construcción de un mundo mejor. Mientras tanto, yo les voy a, para no ser excesivamente cargoso en la, digamos, en la expresión, en las palabras, yo le voy a permitir a mi amigo, mi querido amigo, el rector de la Universidad, Héctor Paz, ¿no es cierto?, que nos acompañe con su razonamiento, con sus expresiones filosóficas, y además, por supuesto, estoy a disposición desde ya a los amigos, a los escuchas, para que formulen todas las preguntas que quieran realizarse. Muchas gracias, doctor. Bueno, para mí, ante todo, es un gran honor poder acompañar solamente esta presentación del doctor Bernardo Herrera sobre un tema que lo apasiona desde hace unos pocos años, tal vez unos pocos, más de 50. Creo que los que conocemos al doctor, conocemos su historia, conocemos su permanente lucha por los ideales nacionalistas, por los ideales que tienen que ver con un país más igualitario, en donde justamente, como él lo ha expresado, tiene que ver con un proyecto nacional y popular que tienda justamente a este humanismo que está relacionado con las formas en donde la sociedad se va a organizar para poder dar respuesta a esas necesidades del ser humano. Yo quiero expresar un pensamiento y que esto también sirva en este conversatorio para que todos podamos aportar desde nuestro lugar, porque considero que todos los aquí presentes tienen esta posibilidad de poder expresar sus ideas en el marco de esta cátedra Arturo Jauretche, ¿no? Cuando recordamos también este pensador, cuando recordamos también la historia argentina, en donde vemos a lo largo de los años el surgimiento de movimientos contra lo nacional y popular, cuando vemos también todas aquellas acciones que han sido en contra justamente de este proyecto nacional y popular, creemos que estos ámbitos, hoy a través de una plataforma que nos permite conectarnos, pero en otros a través de la presencia en los lugares donde nos podemos reunir para reflexionar, bueno, yo creo que esto es muy importante. Quiero rescatar en este sentido la importancia que tiene que dentro del ámbito de la Universidad Nacional se haya creado esta cátedra Arturo Jauretche como una cátedra abierta en el marco de la Escuela para la Innovación Educativa, donde venimos desarrollando ya hace muchos años justamente un pensamiento nacional y latinoamericano con la presencia de grandes pensadores y grandes luchadores que han venido a nuestra universidad, que han venido a Santiago del Estero para poder expresar ese pensamiento de la independencia latinoamericana. Y no podemos justamente en esta situación poder hablar de un proyecto nacional si no estamos integrados a una región, a una concepción que no es solamente filosófica, sino política de los estados que nos unen dentro de Latinoamérica. Y yo quiero resaltar en este sentido pensamientos de algunos políticos, de algunos dirigentes que han llevado justamente a nuestra nación
y a nuestro continente latinoamericano a una emancipación. Por eso yo quiero aportar a lo que ha expresado el doctor Herrera, que dentro de la concepción misma del hombre, ese hombre como ser que involucra, digamos, a nosotros, varones, mujeres, y todas las configuraciones que hoy tenemos de autorreconocimiento. Nosotros hablamos de ese hombre como un ser que tiene sus características propias y en este sentido del humanismo quisiera ver esa dualidad que tiene lo que es la persona como un ser material y un ser espiritual, como el cuerpo y el alma. Ese dualismo, digamos, que desde el origen presenta a una persona en esta situación, hace que nosotros podamos también concebir este humanismo desde un ser inmanente y un ser trascendente, un ser que en esta dualidad justamente incorpora en su esencia las posibilidades de realización que tiene y que no es a título individual, sino es a título colectivo, en lo social. Por eso yo quiero aportar dentro de este pensamiento que un plan que nos lleve justamente a tener un plan nacionalista, centrado en el hombre, que tenga que ver justamente con un humanismo, un nuevo humanismo, tiene que ir al origen, tiene que ir a las bases a donde se centra este ser. Será un nuevo plan, será una nueva forma, será una nueva organización, pero que tiene que recurrir a la esencia, a la base de lo que es este ser. Por eso mismo, hoy, con todas las contingencias que tenemos en nuestra sociedad y máxime en esta pandemia, tenemos que descubrir esa esencia, esa dualidad, eso que nos hace humanos. Y ahí, permítanme que yo quiera resaltar, y lo hemos trabajado y lo hemos hablado también en algunas otras reuniones, el concepto de ser humano que justamente atañe a la esencia del ser. ¿En qué cuestión? En ese reconocimiento del otro. Una característica que es propia y que no puede desprenderse de lo humano, que es el reconocimiento del otro, de la alteridad, de la otroridad, de que podamos ponernos en situación del otro a través de nuestra empatía. No puede haber un humanismo sin sentir al otro como un ser igual a nosotros, y a partir de ese reconocimiento, todo el trabajo centrado en el ser, en la esencia, en el humanismo, tiene que ver con lo solidario, tiene que ver con la ayuda que yo presto al otro. Nosotros decíamos también que en esta sociedad los rasgos distintivos que tiene todo tipo de desvalores de la humanidad están relacionados con la falta justamente de esta empatía. Cuando hablamos de la violencia, cuando hablamos de todos los, vamos a llamarle, delitos contra el hombre, estamos hablando de una falta de empatía, una falta del sentir al otro como propio, como un ser semejante. Nosotros en este plan, hablar de un plan y hablar del humanismo tiene que ver necesariamente con volver a la fuente, con volver al origen, con volver a una política que pueda generar dentro del ámbito de nuestra sociedad un pensamiento
orientado al ser humano. Recién, cuando mencionaba justamente el doctor Herrera esta concepción que tiene el Papa en su, tal vez en su expresión sobre nuestra sociedad, sobre nuestro propio país, sobre cuál debe ser la actitud y la conducta que reine en el marco de un pensamiento nacional, está relacionado justamente con las posibilidades que tenemos de ayudar al otro, de ser solidario, de poder trabajar en políticas públicas que estén presentes, sobre todo en los que más necesitan. Y ya podemos también tener acceso, tener lectura sobre muchos documentos que hablan justamente con la periferia de la periferia, con aquellos excluidos, con aquellos que necesitan de la presencia de los estados, de un Estado nacional que permita justamente recuperar desde el lugar de Estado las políticas públicas presentes en los más vulnerables, o sea, en la periferia de la periferia. Ahí es cuando recobra este pensamiento que el Papa dice justamente de lo cristiano, del poder estar al servicio del que más necesita, del que menos tiene, el que está más agobiado. Creo que hoy se patentiza estas cuestiones en el marco justamente de esta pandemia, porque el aislamiento o el distanciamiento ha profundizado muchas de estas asimetrías, ha profundizado tal vez este aislamiento, el dejar solo al otro. Y es cuando más necesitamos tejer una trama, tejer una red. Cuando nosotros hablamos de una malla de contención social, estamos hablando justamente de las posibilidades de unir nuestros brazos para poder sostener y para poder contener a aquellos que más lo necesitan. El plan, justamente un plan, tiene que ver con esa construcción y es una construcción social, desde el humanismo, desde la concepción de un pensamiento nacional que apunta justamente, como desde el origen decimos, a la esencia de nuestro ser y la necesidad de trabajar por aquellos que justamente han sido olvidados, negados, no vistos, tal vez nosotros mismos mirando hacia otro lado. Hoy no podemos escapar la mirada de todas las personas que se encuentran en este estado. Y este humanismo debería recurrir a la esencia del ser para poder justamente brindar esa ayuda. Yo creo en particular que este ser, este hombre que tiene esta dualidad, debería también considerarse desde el punto de vista de lo social y desde lo político las posibilidades de ser plasmado desde el punto de vista de su construcción permanente, plasmado desde ser construido a partir de su realidad y desde ahí con las herramientas y con los elementos que el Estado pone a disposición de nuestra sociedad, poder permitir, darle la oportunidad a que pueda justamente ser en el sentido de su propia identidad, no de la nuestra, no de la que uno quisiera, sino de su propia identidad. Este crecimiento en su ser seguramente va a enriquecer esta malla social y va a permitir la construcción de un Estado que sea, en todos los sentidos, plural, diverso y autorreconocido como tal. Por eso yo creo que es muy importante pensar y reflexionar desde nuestra América profunda,
pensar desde una situación y un contexto que tiene que ver con la realidad de Latinoamérica, y nosotros como país, nosotros como nación, tener esta visión integral en donde no podemos excluirnos de este pensamiento latinoamericano. Ya tenemos muchos ejemplos de lo que ha significado poder aislarnos de lo que es este pensamiento latinoamericano que nos une desde nuestros orígenes, desde nuestros ancestros, de revalorizar justamente lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, con la diversidad, con la afectividad, con el sentido de lo propio, de la tierra. Por eso considero de que estos valores tienen que estar puestos en este plan, tienen que estar puestos desde el primer momento en el proyecto nacional y popular de este nuevo humanismo. Esta incorporación, de hecho, tiene que ser también una construcción colectiva, si no estaríamos contradiciéndonos esencialmente. Entonces, yo diría que tenemos que apuntar justamente a una construcción o a la empresa de construirnos diariamente, pero desde un proyecto latinoamericano. Y para eso tenemos que abrir nuestro diálogo, abrir nuestra mente y poder, desde el lugar que cada uno ocupa, ser un ensamble en esa construcción latinoamericana. Yo quiero ir, digamos, en la medida que podamos, siguiendo con este pensamiento y dando lugar para los aportes. Con todo gusto, Héctor. Muchísimas gracias entonces por las dos exposiciones. Y ahora sí les damos lugar a que haya alguna intervención. Yo mismo tengo alguna, pero a ver si alguien quiere hacerla y de paso retomar algunos de los comentarios que se están poniendo en el foro. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes, los saludo a todos. Un gusto de encontrarlos aquí, ¿no? En esta pantalla, muchos de los amigos que hace un tiempo no nos vemos, que el año pasado y el anteaño pasado ha sido muy frecuente que nos encontremos, Pablo, el doctor Herrera, al ingeniero hace un tanto que no lo veía. Las últimas veces he ido conversando con el amigo y compañero Daniel Olmedo desde la seguridad vial. Bueno, ahora estamos en otra parte, ¿no? Saludo, Néstor, y recuerdo nuestras reuniones allá con el tema de seguridad vial en los inicios, ¿no? Así es, sí, sí, hace muchos años, exactamente, hace una veintena de años. Y bueno, para los que no me conocen, actualmente hace 2 años y pico estoy a cargo de la coordinación educativa de la Escuela de Formación Política que tiene el Partido Justicialista. En ese inicio hemos acoplado muchos amigos que nos están ilustrando mucho sobre, fundamentalmente, en lo personal, repasando y trayendo a la actualidad la historia, porque considero una columna vertebral de lo que nosotros buscamos en cuanto al pensamiento nacional. Y gracias a Dios se nos da la posibilidad, a través de las autoridades que hoy están a cargo del Partido Justicialista, de poder trabajar y ahondar. Hemos iniciado varios programas que tienen mucho que ver con la historia latinoamericana, la historia argentina y la historia de Santiago del Estero, porque bueno, somos uno de los pioneros en cuanto a la formación cívica de nuestro país. Yo escuchaba lo que decía el doctor Herrera, que en muchas ocasiones en nuestra escuela ha estado compartiendo formal e informalmente, ¿no? Como quien tomar unos cafés, rodeado de jóvenes fundamentalmente, y es tan necesario de que hoy busquemos
esa posición distinta, esa posición intermedia, porque creo que la tracción que está teniendo nuestra sociedad con la pandemia nos está llevando a ese lugar. Y voy a cosas simples. Lo simple de este tipo de reuniones, y sujetado a lo que hacemos, la actividad que tenemos dentro de la escuela, la actividad virtual, hoy nos está acercando y nos está permitiendo desarrollar a nivel provincial nuevas ideas que hacen al formato nacional fundamentalmente. Y esta necesidad que está provocando la pandemia, la cuarentena, hace de que estemos increíblemente mucho más cerca y pudiendo armar un esquema, como lo decía el ingeniero Paz hace un momento, de un ser nacional que está olvidado, que está, quizá está infectado. Y hoy creo que es un momento importante de que todos los integrantes de la sociedad tengamos en cuenta de dónde venimos, del pensamiento humanista que han tenido nuestros próceres, aquellos que han formado, digamos, lo que es nuestra Argentina, nuestra Latinoamérica en el siglo XIX, todos aquellos que han tenido intervención, y sobre todo en Santiago del Estero, en los inicios del siglo XX, para llegar a este momento de que la sociedad está tan necesitada de esos valores y es imprescindible de que todos, sin distanciamiento generacional, podamos pensar de la misma manera y saber a dónde nos dirigimos, que es fundamental, y sobre todo aquellos que tenemos algunos años, de que pensemos y actuemos fundamentalmente sobre lo que es el porvenir de nuestras nuevas generaciones, que también, gracias a Dios, en este tiempo se encuentran involucrados. Aquí la veo a la Ceci, a la Ceci, que también es una gran militante y compañera nuestra, y tiene claros esos conceptos. Así que una alegría para nosotros poder interactuar con ustedes, y seguramente nos vamos a seguir encontrando. Los invito a que vean nuestra página de Facebook, que ahí nos desarrollamos nosotros, y la verdad que hemos encontrado ese espacio y nos sentimos muy acompañados. Y gracias al doctor Herrera siempre por invitarnos y hacernos compartir toda su sabiduría, y mis respetos, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, gracias Néstor, una alegría siempre compartir contigo el debate, la verdad. Muy, muy interesante lo que están haciendo desde el partido, muy necesario, así que gracias por compartirlo. Adelante Bernardo, si quería decir algo. No, estamos, es importante la participación de Tuti Trejo, que coordina la Escuela Justicialista, ¿no? Todo lo que signifique consolidar una línea de pensamiento, el pensamiento nacional y latinoamericano especialmente, es muy importante en estos tiempos, porque tener una respuesta desde la periferia ante el mundo, desde la periferia, con la concepción que hemos marcado, ¿no es cierto?, con los, digamos así, componentes políticos, filosóficos, geopolíticos, y que nos permitan consolidar no solo que el país pueda aferrarse y volver a algunos momentos de su historia muy importantes en que hubo una gran felicidad para el pueblo en función de que a los gobiernos nacionales y populares que les tocó efectivizar su gestión han tenido en cuenta esos derechos de estas mayorías y además los sagrados intereses de la nación. La lucha es muy difícil, naturalmente que toda la lucha es difícil, y tal vez en Latinoamérica nos está expresando o nos está haciendo constatar que desde el punto de vista de la integración a lo mejor hemos dado un paso atrás. Pero no hay duda
que seguiremos dando 2 y más pasos adelante. Nuestra historia rica en nuestras defensas de la soberanía, no solo la soberanía política, sino la soberanía económica, y también la justicia social, porque no hay ninguna posibilidad de que se ejerza justicia social o que se ejercite justicia social en un país si no está articulado con estas otras 2 banderas. No hay soberanía política si no hay soberanía económica. Consecuentemente, no podrá haber justicia social. Y eso tenemos que desarrollarlo en el país y tenemos, como en algunas instancias, reitero, nuestros gobiernos populares y nacionales que han estado en la gestión lo han hecho, sino tenemos que volver a ello y además posibilitar que los pueblos latinoamericanos estén integrados en la defensa de esos derechos. Nuestros pueblos tal vez han sido subdesarrollados porque hemos estado divididos. La balcanización que se produjo en América Latina se produjo precisamente porque los estados poderosos han producido para poder someter a los pueblos así indefensos como los nuestros en su momento, han tenido que realizar una permanente división entre nosotros para poder reinar. Y reitero con eso de que nosotros con esta concepción tenemos que construir puentes y no construir muros como lo ha hecho el mundo de los poderosos. Y fíjese, no es cuando hablo de destruir los puentes, de destruir los muros, digo, perdón, no, literalmente, ¿acaso el país del norte, acaso no se han construido muros para evitar que las corrientes inmigratorias latinoamericanas lleguen a Estados Unidos? ¿Qué no es un ejemplo de falta de humanidad todo eso? Cuando tenemos la necesidad de integrar al mundo, especialmente al mundo empobrecido y al mundo indefenso. Bueno, todas esas reflexiones nos deben hacer pensar que en esta lucha que estamos tenemos que tener objetivos claros, como lo acaba de señalar el rector en su exposición, en cuanto a la necesidad de mirar al indefenso, de mirar al vulnerable y tener en cuenta que no podemos ser indiferentes frente al dolor, ¿no es cierto?, de la gente, de la población. Y bueno, yo quisiera que sigan aportando a algunos otros amigos que los veo en la pantalla. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Ceci Coronel. Muchas gracias, mi querida amiga Ana Corradi, a quien la veo, la estoy viendo en la pantalla. Y bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, queremos escuchar las reflexiones de ustedes con respecto a este momento y qué posibilidades, qué tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para salir de estas situaciones en que un orden internacional nos ha puesto en las grandes dificultades y en las grandes desigualdades. Yo, Bernardo, si todavía alguien piensa alguna intervención, eh, bueno, ahora hago breve para que Ceci Coronel pueda seguir. La verdad, agradecerle eh, a Héctor, porque
me hizo pensar o subrayó este problema tan trascendente de este último siglo de filosofía, diría, que trató como de descentrar el lugar del pensamiento este, en descentrarlo de la construcción individualista, digamos, que estaba en el cogito cartesiano, pero que tenía que desplazarse hacia esa otra interpretación fascinante que es que solo puedo ser porque hay otro que al ser distinto me, me, me configura finalmente, puesto que no puedo ser si no hay ese otro y que atraviesa esas discusiones este, eh, sobre el lugar del otro y que coloca la solidaridad como una cuestión fundamental y que me lleva a pensar en todo el trabajo que tenemos que hacer para darle sentido, para construir una solidaridad cada vez más pertinente a las necesidades de, de- de construcción de humanismo de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Cómo ahí hay algo que tenemos que trabajar profundamente, sobre todo de los espacios de formación, para que le demos sentido a esa este, voluntad o disposición fundamental para estar con los demás en colaboración. Y por supuesto, lo que digo es este, cómo replantear a los ámbitos de educación para que podamos entender críticamente qué es lo que ha hecho este capitalismo inhumanizado, como decía Bernardo, en términos de la construcción de una serie de, este, de modelos humanos en los que nuestra sociedad está constantemente metiéndose y después quedando atrapada, ¿no? Ahí hay un gran trabajo como para desbrozar estas ideas y yo me llevo ahora para intentar rumiar y, y desplegar como uno de los desafíos de estos problemas en la educación superior, por cierto, pero por supuesto en todos los otros niveles. Así que ese era mi comentario, agradecido a ambos y creo que le damos la palabra a Ceci que tiene ahí deseo de participar. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Cecilia Coronel Capdevila. Bueno, la verdad que con todo lo que he escuchado he quedado como repensando ciertas cosas, esto de poner al ser humano ante el interés ante los intereses que hay, sobre pensar en ese ser humano, ¿no? Por ahí uno cuando decide involucrarse en lo que es mi persona, he decidido involucrarme con la política, también siempre digo que no se me es fácil porque digo, cuando uno decide seguir este camino y poder comprender y entender, es fácil para muchas cuestiones, pero digo, qué importante que es poder entender y formarnos y saber de qué manera surgen y cómo esto va cambiando y digo, por eso agradezco que me que me haya invitado el doctor Ejera de poder participar en este espacio porque lo siento como algo que, por ejemplo, hoy a mi cabeza está pensando en millones de cosas que uno no lo ve. Y digo, la importancia de formarnos, de entender y de poder, ser en algún momento, en el presente o en el futuro, protagonistas de algún cambio, de una construcción. Así que gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y bueno, vamos, desde hoy voy con varios conceptos
pensando y repensando de qué manera uno va creando su conocimiento y cómo por ejemplo, hoy este espacio me ha abierto la cabeza en muchas cosas que por ahí uno dice, no lo es así, también pensando en lo que, en esta pandemia de cómo hemos actuado como ser individual, como ser colectivo, de qué manera. Así que muchas gracias y, y estoy a disposición, como muchos saben, de poder seguir compartiendo estos espacios, así que gracias. Muchas gracias. Pablo. Héctor, por favor. Bueno, la verdad que me da para justamente expresar algún pensamiento también que tiene que ver con cuestiones de organizados, materialmente operativas, ¿no? Creo que justamente la cátedra abierta tiene como finalidad, y todo lo que a través de la Escuela para la Innovación Educativa y otros espacios de nuestra universidad brinda, tiene que ver justamente con invitar al pensamiento, ¿no? Es una actitud que no es filosófica tampoco en sí misma, sino tiene que ver con esa esencia del hombre, con esa esencia del ser. Esto de pienso, luego existo, cogito, ergo sum, creo que tiene que ver no con algo que se ha impuesto a partir de un tiempo, sino, como digo, que es natural en el hombre esta necesidad de pensar. Y en ese sentido, la cátedra Arturo Jaureche y la cátedra libre que tenemos de pensamiento latinoamericano, y otras más que no se dan tal vez mucho a conocer, pero la cátedra, cátedras que tienen que ver justamente con asignaturas de carreras que van desarrollando distinto tipo de ideas. Esto únicamente se genera a través de estos espacios de pensamiento que nosotros podemos crear. Por eso, y esto no es para nosotros, y desde nuestra concepción como universidad, una tarea que sea exclusivamente, sea de la universidad o de una institución educativa cualquiera, sino que tiene que ser una tarea propia de nuestra sociedad, que estos espacios se puedan crear en cada manzana, en cada esquina. Por eso yo también celebro muchísimo que justamente la Escuela de Formación y Capacitación Política del Partido Justicialista esté presente y pueda propiciar también estos espacios que sean diversos, que sean plurales, que permitan justamente la expresión. Y yo tomaba la palabra en función de lo que decía Ceci recién, que todo esto despierta justamente en nuestro pensamiento nuevas ideas, que a su vez son impulsos a la acción, porque estas ideas no se quedan solamente en nuestra cabeza, sino que avanzan sobre nuestros actos, sobre nuestras conductas, sobre nuestro hacer. Por eso creo muy importante que nosotros tratemos de generar estos espacios de pensamiento que puedan también participar fundamentalmente las y los jóvenes, ¿no? Porque cuando hablamos de un proyecto, nacional, tiene que involucrarnos a toda la sociedad, tiene que involucrar a todos los sectores, tiene que involucrar a todas las ideologías, tiene que involucrar a todas las creencias, ¿no? Y que no tengamos ni prejuicios, ni barreras, ni límites por la ideología que tenemos, o por el credo que profesamos, o no,
o del sector de la sociedad de donde provenimos, ¿no? Creo que este pensamiento abierto, plural, diverso, tiene que tener un norte, un objetivo, que tiene y está relacionado fundamentalmente con este ser, con este hombre que se construye, como ha dicho recién el doctor Herrera, en esta concepción de hombre que trasunta lo personal, lo individual, hacia lo colectivo, hacia lo social. Entonces, creo que muchos de los que están aquí, yo tengo una gran admiración y un gran respeto hacia el doctor Herrera por su vida, por su coherencia de vida, porque a veces no es fácil tener una conducta a lo largo de toda la vida que sea coherente, no solamente en lo que creo, sino también en lo que pienso y también en lo que hago, ¿no? Y esto creo que es muy valioso y veo también en esta pantalla, tal vez a muchas personas que pueden aportar en este pensamiento y que pueden aportar tal vez para que muchos y muchas jóvenes puedan también animarse al pensar y al actuar, así como Ceci lo ha mencionado recién, veo entre algunos de los presentes a Cintia, que la conozco también, a Gaby López Pepa también, bueno, veo personas que pueden también participar desde el lugar que están en un espacio plural que permita justamente generar el pensamiento, porque ese pensamiento yo estoy seguro de que va a ir a los hechos, a los actos, a promover transformaciones en nuestra sociedad, que no se queden en lo discursivo, sino que vayan a los hechos, a las acciones, y un poco a un movimiento organizado que permita llevar adelante políticas que se definan desde lo central, desde la concepción del ser humano, ¿no? Yo le agradezco al doctor que me haya invitado, yo no soy, digamos, un experto en distintos temas y a veces tal vez estoy más del lado de la educación porque toda mi vida he estado en la educación, pero me encanta la política, me encanta poder generar justamente estos espacios de debate, de ideas, en donde nosotros podamos justamente a través de esta construcción y de este espacio de participación buscar también los consensos, porque de eso se trata, ¿no? En la búsqueda de consensos que respeten justamente las diferencias de pensamientos, de creencias y de procedencia, pero que a partir de un objetivo común podamos dejar de lado esas diferencias y poder encaminarnos a ese objetivo nacional, popular, latinoamericano, centrado en nuestro pueblo, ¿no? Centrado en las necesidades, centrado en todo lo que va a aportar justamente a tener justicia, justicia social, que sin lo otro creo que va a ser imposible cumplir, como lo ha dicho recién el doctor. No quiero hablar mucho, en realidad podría extenderme más. Aquí veo a una profesora también que tiene una lucha de vida también dentro de lo que es esta justicia social. Veo que están presentes, la verdad que me enorgullece poder compartir este espacio. Pero quisiera escuchar también a ustedes, ¿no? Que deben tener mucho para decir. Bueno, con Ana también hemos compartido distintos espacios y conozco también ese pensamiento y esa trayectoria.
Muchas gracias, Héctor. Ahí Félix está pidiendo la palabra. Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Bueno, primero agradecer a Ana Corradi, a Bernardo, con el cual me une una amistad y siempre es muy importante escucharlo para poder tener una cantidad de reflexiones, siempre es muy importante escucharlo, a todos por supuesto. Bueno, es muy interesante este planteo con respecto a lo que es el pensamiento, a cómo desarrollamos este pensamiento, y es muy importante, creo que lo dijo Héctor Paz recién, cómo se transforma en acción el pensamiento, y cómo se transforma en una acción que nos permita a nosotros avanzar en modificaciones que hagan que estas sociedades cambien. Esta es la realidad, digamos, es un planteo que seguramente todos los que estamos acá compartimos. Que estas sociedades cambien, que sean más pluralistas, más solidarias, más justas, y donde hay un tema central que es el problema de la desigualdad y que hay que resolverlo. Entonces, el tema es cómo el pensamiento entonces se transforma en una acción práctica en la política. Y para esto hace falta, creo yo, mucha claridad en lo doctrinario. Y hay un problema aquí en este momento, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que volver a regenerar doctrina con respecto a algunas cuestiones donde hemos planteado algunas cosas que aún después de prácticamente 12 años de gobierno donde lo nacional y lo popular estuvo constante y estuvo presente y se hicieron grandes transformaciones en la Argentina, rápidamente de un plumazo en 4 años, ¿no es cierto?, volvimos para atrás, nos endeudamos de la forma tremenda en que nos endeudamos, y mucha gente, inclusive en sectores juveniles, si por ahí no estaba claro el tema doctrinario, cuáles eran los cambios que no habíamos hecho. Y creo que esta es una gran discusión que tenemos hoy en día, porque nuevamente volvemos a tener la oportunidad. Yo creo que superada la pandemia, donde el pueblo argentino va a sacar una conclusión muy positiva de lo que ha sido el andar de este gobierno, del humanismo que ha planteado Alberto Fernández para proteger la vida de los argentinos, que tengamos muchas menos muertes de las que pasan en otros lugares del país, en otros lugares del mundo. La Argentina va a rebotar en la cuestión económica, vamos a salir, se va a generar un nuevo ciclo importante. Va a haber elecciones de medio término que yo espero que el gobierno salga victorioso, y nuevamente se va a presentar la oportunidad de avanzar en aquellos cambios que hagan que por lo menos no sea tan fácil volver atrás, de un plomazo, con algunos decretos, echar nuevamente todo para atrás. ¿Y dónde está el tema? Ahí hay una gran discusión, y creo que ahí hay una cuestión doctrinaria, que es el papel del Estado. Este es un tema que yo creo que tiene que estar hoy en el primer lugar de todas las discusiones. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿No es cierto? Ese Estado que los liberales y los neoliberales pretenden con tanta furia siempre achicar, constantemente. Achicar el Estado es agrandar la nación, decía un cartelito que la Sociedad Rural Argentina siempre lo blandió. Entonces acá hay un problema, y que es, hay que definir, hay que discutir cuál es el papel del Estado. Creo yo que es uno de estos temas fundamentales para poder resolver los problemas que planteaba Héctor Paz, ¿no es cierto? Los problemas de los más desposeídos, de los sectores más vulnerables, inclusive asegurar toda esa cantidad de derechos que hemos conquistado durante los años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, ¿no es cierto? Porque conquistamos muchos derechos, pero esos derechos tienen que tener después una base económica para poder ser ejercidos. Y si nosotros no logramos avanzar en esa base económica, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que estos derechos puedan perdurar en el tiempo. Hasta cuando las situaciones se ponen tremendamente complicadas, los liberales avanzan nuevamente hasta la propia jubilación. Las vacaciones están en discusión, cosa que nosotros las tenemos totalmente naturalizadas como conquistas que ya nunca se podrían echar atrás. Pero no acordémonos que en algún momento se plantearon lo que fueron las administradoras privadas de los fondos de pensión, que si hubieran seguido, si no hubiera habido esa extraordinaria medida de vudú, injustamente después castigado por esta medida que tomó en su momento de volver a estatizar los fondos de pensión, seguramente que hoy mucha gente no podría jubilarse en la Argentina, y mucho menos todos los que alcanzaron esa jubilación durante los años de Cristina.
Entonces, me parece a mí que hay un tema central, y yo creo que en los seminarios, en los encuentros que se planteen, hay que discutir el tema del Estado. Para terminar, nosotros hace un tiempo atrás, hace 5, 6, 7 años atrás, hablábamos de la necesidad de un Estado presente, un Estado que regulara, un Estado que tratara de recortar las diferencias, que generara igualdad de oportunidades, que estuviera presente para equilibrar entre los más poderosos y los menos poderosos. Es el Estado que uno pretendía que pudiera ponerse en marcha. Hoy en día decimos que ese Estado no alcanza. Ese Estado hoy no alcanza. Necesitamos un Estado que tenga un protagonismo mucho más fuerte en la cuestión económica, en lo que son los insumos básicos de la economía. Discutir si la Argentina no necesita nuevamente, como lo tuvo en el primer gobierno del peronismo, aquilatado después por lo que fue la Constitución del 49, el tema de las grandes empresas estatales, ¿no es cierto? Porque la redistribución de la riqueza se hizo en ese momento a partir de allí, a partir de que el Estado argentino pudo manejar los resortes básicos de la economía. Y pensemos nosotros, si no necesitamos nuevamente que la Argentina tenga, el Estado argentino tenga un poder, ¿no es cierto?, sobre lo que son las empresas de energía, sobre las empresas eléctricas. Imaginémonos lo que pasó estos años, las tarifas que el pueblo argentino se fue sometido a pagar. Y todavía hoy en día, ¿no es cierto?, está sufriendo esta situación. Cuando estos servicios tendrían que ser, son servicios fundamentales, son derechos humanos de la gente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, no solamente la energía, una cantidad de cuestiones que nosotros, el tema de la comunicación, el tema de Internet, el tema de las grandes bases económicas, porque es muy difícil, es decir, no interesa que el Estado fabrique heladeras o que fabrique cocinas, pero es fundamental que el Estado garantice la chapa de acero para que esas industrias pequeñas y medianas, que tienen una gran capacidad para la innovación, para avanzar, puedan trabajar con tranquilidad, no se vean constantemente sometidas al avance monopólico. Yo trabajo sobre el tema, soy ingeniero agrónomo, me dedico fundamentalmente a analizar los temas del desarrollo, y fundamentalmente en este momento los temas de los alimentos, que han tenido una cuestión fundamental en la pandemia. Es decir, la gente ha valorizado el tema de los alimentos. ¿Cómo puede ser que un Estado como la Argentina, la gente dice, ¿cómo puede ser que un Estado que produce la cantidad de alimentos que la Argentina produce con las condiciones que tiene, tengamos semejante cantidad de gente que está, algunas en la extrema pobreza y con problemas de comida, y otras malnutridas, porque esto es lo que ocurre? Lo que pasa es que hay semejante concentración económica en la producción agroalimentaria, ¿no es cierto?, que el Estado ha perdido totalmente la posibilidad, ¿no es cierto?, ni siquiera de regular los alimentos, el tema de los precios de los alimentos. Nos planteamos el tema de hora 12, de precios cuidados, vemos que no alcanza, eso no alcanza. Nosotros necesitamos un Estado que intervenga en la comercialización, aún en la producción de los alimentos, que garantice las canastas básicas. Bueno, estas son cosas que yo creo que hay que poner en discusión. Necesitamos un Estado activo, protagonista del hecho económico, ya no solamente regulador, sino que tenga la posibilidad de manejar las palancas básicas de la economía, como es el acero, el aluminio, la energía, el petróleo, el transporte. Hay una cantidad de cuestiones que el Estado no puede ceder, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay una cuestión muy, muy interesante. Hay que ver algunos ejemplos. No estamos hablando de utopías, y sobre todo cuando hablamos de las cuestiones provinciales. Una provincia como La Rioja, por ejemplo, tiene un conglomerado de empresas estatales, que son el grupo de empresas riojanas. Inclusive San Luis tiene aproximadamente 27 empresas estatales que están manejando lo que es la Internet, la comunicación, procesos alimentarios, procesos de todo tipo, de agua, de comercialización. Son provincias que están haciendo punta y nosotros necesitamos avanzar en estas cuestiones. Un último ejemplo para la provincia. Podemos pensar que nuestra provincia, que ha tenido un gran avance en estos años, ha habido un gran acierto del gobernador Zamora de haber avanzado con el kirchnerismo, con Néstor, con Cristina, ¿no es cierto? Se lograron una cantidad de cosas que nadie podría negar, ¿eh? Pero la provincia, rápidamente, cuando se produce una situación como la de 4 años que tuvimos de macrismo,
vuelve para atrás, como volvió todo el país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puede seguir manteniendo? ¿Por qué tenemos que vivir solamente del problema de la coparticipación federal? Una provincia como la nuestra, que tiene 1.200.000 hectáreas de cultivos oleaginosos, que tiene una minería de la posibilidad de desarrollar cuestiones cementicias que son tan importantes para la obra pública, un río extraordinario como el que tenemos, condiciones de todo tipo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde tendríamos que hacer hincapié para este proceso tan interesante que tuvo estos años, tuviera un salto ahora en este momento? Y nosotros hablamos de la necesidad de un Santiago productivo, un Santiago que no solamente piense en vivir de la coparticipación, sino que resuelva sus cuestiones fundamentales, de alimentos, de vestimenta, de cosas. Y poníamos 2 ejemplos nada más. Puede ser que nuestra provincia, que es primera productora nacional de algodón, no produzca el algodón que necesitan nuestros sectores sanitarios, por ejemplo, en un momento como la pandemia. Parece una cosa insólita. Somos primeros productores nacionales de algodón y no podemos producir algodón hidrófilo. Entonces, doy este ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos un Santiago productivo, un Santiago y para eso el Estado tiene que jugar un rol fundamental. Y el ejemplo que teníamos era, el rol fundamental del Estado es, por ejemplo, el apalancamiento financiero de lo que tendrían que ser cientos de pymes y micropymes que se desarrollan en la provincia. ¿Puede una provincia como la nuestra pensar en hacer un salto hacia el desarrollo, a convertirse en un Santiago productivo, si no cuenta con una banca provincial de desarrollo que pueda apalancar con crédito a las pequeñas empresas, medianas empresas y aún grandes empresas de la provincia? Doy ese ejemplo como varios de lo que podrían haber. Entonces, Santiago necesita tener algunas decisiones. Ahora, la discusión está, ¿cuál es el papel del Estado? Estas cosas que estamos planteando, ¿no es cierto?, se vuelcan no solamente al Estado nacional, sino fundamentalmente nosotros con un pensamiento federal, a los estados provinciales y a los estados municipales, que son una herramienta extraordinaria para llevar el desarrollo, ¿no es cierto?, a los confines de toda la provincia. Esa era mi reflexión y espero que este tema del Estado lo podamos, con Bernardo hemos conversado muchas veces y yo creo que hay una necesidad, ¿no es cierto?, de hablar en concreto. Los pensamientos son fundamentales, pero estamos en un momento donde volvimos a ser gobierno y necesitamos redireccionar la acción para poder afianzar cambios que no puedan en 3 o 4 años o en unos meses, como hizo Macri, volverlos absolutamente para atrás y dejarnos en una situación como la que hoy estamos pasando desde el punto de vista económico. Bien, correcto. Muchas gracias, Félix. ¿Me permite? Correcto. Claro, Bernardo. Totalmente de acuerdo con la expresión del amigo en cuanto al rol del Estado. Precisamente en el proyecto nacional del siglo XXI, tiene que contemplarse esta necesidad de la construcción de un Estado así con un rol importante. Cuando en el instrumento institucional que tenía el primer peronismo, la Constitución Nacional del 49, su gran ideólogo, Arturo Sampay, consagró artículos fundamentales a los que se refería aquí el compañero. Los artículos 39 y 40 hablaban precisamente de la soberanía económica. Hablaban primero de la nacionalización de la banca, porque hay que tener en cuenta cómo los bancos particulares están guiados con la única obsesión del lucro. Claro que es importante que ellos obtengan ganancias, pero de ahí que no haya posibilidades de créditos para el desarrollo, por ejemplo, que algunas empresas, pequeñas empresas, las pymes, lo solicitan. Miles de dificultades. El artículo 39, precisamente de la famosa Constitución del 49, que ha sido ocultada precisamente porque el golpe de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955 ha sido para voltear ese instrumento institucional importante que consagraba un nuevo rol del Estado. Y con su artículo 40, donde protegía, ¿no es cierto?,
todos los recursos energéticos del país que no podían ni siquiera llegar a la concesión, como tampoco los servicios públicos. Y qué cosa curiosa, por eso me parece muy bien que hay que tener un debate sobre esto, porque no podemos olvidarnos que el neoliberalismo infectó al propio peronismo, y en nombre del peronismo, Carlos Menem privatizó las empresas fundamentales del Estado allá en su gestión gubernativa. Eso no debemos olvidar. ¿Hasta qué punto, digamos, los elementos exógenos que pretenden acentuar su dominación en el país infectan a los movimientos populares? Así se infectó el radicalismo hoy, que es instrumento de la oligarquía financiera, dejando atrás lo que significó el partido de Irigoyen, que significaba la defensa de los sectores desposeídos, ¿no es cierto? Entonces, es importante el rol del Estado, muy importante ese rol del Estado. Reitero, hay una nueva concepción del Estado, ¿no es cierto?, con una filosofía que, por ejemplo, la filosofía de la comunidad organizada, atraviesa el texto y el espíritu de la Constitución Nacional del 49. A esa constitución tiene que ser un punto de partida para una nueva reforma constitucional, porque no habrá posibilidad de que nosotros escapemos, digamos así, cuando los sectores extranjerizantes con la contribución de la cipallería local contraen, por ejemplo, la deuda externa, esa deuda que debió pasar por el Congreso y que sin embargo no pasó por el Congreso cuando el Congreso está facultado para resolver el problema de las deudas, ¿no es cierto?, para el problema del crédito, de tomar créditos. Entonces, todas estas cuestiones merecen un amplio debate. Y es importante, por ejemplo, cómo el Estado, así, recordando lo que decía el amigo de su participación, en su momento del primer peronismo, creó una institución que se llamó el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que permitía la compra a los grandes ganaderos y los grandes empresas, digamos así, de grano, para poder el IAPI, vender al exterior. Entonces, cosas así por el estilo. Nacionalización de los servicios públicos. ¿Cómo es posible que el pueblo esté sometido a altas tarifas de luz, de gas, del agua? Son derechos humanos que tienen que estar consagrados en los instrumentos institucionales, como también para proteger nuestra soberanía hasta en los propios, digamos así, textos constitucionales tienen que estar en sus preámbulos la necesidad de la integración latinoamericana. No hay posibilidad de levantar banderas fundamentales para nosotros como Malvinas, que es no solo una causa nacional, es una causa latinoamericana. Y todos esos principios de la integración latinoamericana, de la soberanía alimentaria, de la independencia económica, de la soberanía política, tienen que estar insertos, ¿no es cierto?, en una constitución que sea el instrumento institucional del nuevo rol del Estado que tenemos. Muy bien por el compañero, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pide la palabra Ana María Corradi, por favor, Anita. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bien, te escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, doctor Herrera con su iniciativa, Héctor Paz,
un gran compañero de charlas, de actividades tan comprometidas con la comunidad, con su universidad, con sus alumnos. Y aquí, bueno, Pablo, Osvaldo, Ceci, una vez más compartiendo estas actividades que gracias a Dios podemos hacerlas a pesar de la imposibilidad de encontrarnos, ¿no? Estaba con dificultades para conectarme, no sabía cómo pedirles la palabra, no sé qué me pasa, estaba con problemas de la tecnología. Bueno, decirles que la verdad que es necesaria esta reflexión y cuánto nos cuesta entender cómo tenemos que seguir debatiendo sobre el humanismo, cómo es necesario insistir en colocar al hombre, en colocar al amigo, en colocar al ser humano como destino de las políticas. Pensar y escuchándolos a ustedes, o sea, después de haber tenido gobiernos que tanto han hecho por la gente, de haber tenido los 12 años de Cristina, de Néstor, que se han basado el 100% en la política peronista, en donde los lemas de la patria es el otro, donde hay una necesidad, hay un derecho, justamente eran las bases para ejecutar políticas. Cómo hemos logrado nosotros vivir, y menciono esta etapa de gobierno del peronismo, porque es la que hemos vivido y la que la tenemos fresca en la memoria. A pesar de que Néstor Kirchner ha sido el primero en juzgar a quienes han hecho tanto daño en el proceso militar, ha logrado condenarlos, ha puesto como primer punto en la agenda de su política o como política de Estado los derechos humanos, y hemos tenido cientos de acciones y de políticas implementadas a favor del otro, a favor del ser humano, a favor del más humilde, a favor del que ha estado discriminado durante muchos años. Y a pesar de todas estas políticas y de todo lo que hemos sentido y hemos logrado empoderar a las mujeres, a la gente, al discriminado, perdimos una elección en donde el neoliberalismo, la derecha ha avanzado tan fuertemente y que, bueno, uno de ustedes lo ha dicho, no entendemos cómo después de tantos logros, después de tanta lucha, una vez más vuelven al gobierno, ¿no? Y esto creo que es una reflexión que tenemos que seguir haciéndola y promover estos debates. Sobre todo a mí me alegra que haya jóvenes, aquí hay jóvenes del Partido Justicialista, de la Escuela de Formación del PJ, y a mí esto, yo lo celebro como seguramente todos mis compañeros aquí, porque uno que, bueno, ha vivido todo esto y que de repente, cuando cree que hemos logrado muchas cosas, vemos cómo el Macri vuelve al poder o viene la derecha al poder, cambiamos rotundamente el escenario de Latinoamérica, de la región, en donde presidentes progresistas, presidentes que sin duda habían logrado conquistar derechos para la gente, sin embargo pierden elecciones, ya sea en las urnas o a través de golpes políticos blandos, pero logran salir del Estado, logran salir del gobierno. Y vemos aquí, en medio de una pandemia que comenzó, una pandemia mundial, en donde hemos podido ver un presidente que con tanto acierto ha decidido, y sin dudar, priorizar por la salud de los argentinos y las argentinas y dejar atrás la economía, porque es lo primero que nos ha dicho, y detrás de esas frases y detrás de esas actitudes yo quiero reconocer la ilusión que tenía de que esta pandemia nos iba a dejar la enseñanza, ¿no? Que íbamos detrás de la pandemia a aprender realmente lo que es el humanismo, la importancia del otro, la importancia del ser. Pero lamentablemente estamos viviendo y todo lo contrario, vemos mucha gente, porque no podemos minimizar esto,
que acompañan estas marchas contra la cuarentena, que no creen, que critican, que avasallan contra las instituciones, porque si bien por un lado critican o por un lado el mismo Mauricio Macri expresa que es Alberto Fernández el que atenta contra las instituciones, son ellos mismos. Entonces, la verdad que estos comportamientos de quienes hoy deben demostrarse como más humanos, como priorizando la vida de cada argentino y argentina, hacen totalmente lo contrario. Yo creo que a nosotros como militantes políticos, como académicos, aquí hay profesionales, como jóvenes, sobre todo a los jóvenes, siempre apuntamos a los jóvenes porque realmente es mucho lo que hemos hecho, pero es mucho más quizás lo que nos falta, ¿no? Porque evidentemente lo que hemos vivido y las políticas que hemos vivido y los logros que hemos obtenido hay que defenderlos. Aquí Osvaldo hacía una reflexión, ¿cómo puede ser que después de tanto estemos pensando en que hablar de una jubilación o hablar del derecho a unas vacaciones pueda no ser parte de nosotros o que esté en duda algún derecho para la gente? Esto tiene que despertarnos a nosotros un interés mayor. Yo por eso celebro estas actividades y de ustedes que permanentemente las promueven, porque no sé si los medios, yo siempre les doy mucha importancia a los medios, pero negativa, por supuesto, porque yo no entiendo cómo contrarrestan tantas conquistas a favor de la gente con publicaciones. ¿Cómo puede ser que esas corporaciones tengan tanta fuerza para ir en contra de lo que el pueblo ha conseguido? ¿Cómo hacen para influir tan negativamente en la cabeza de la gente que luego termina votando en contra? Entonces, desde mi lugar, yo soy una militante política y no ceso en pensar de que esto todavía para nosotros faltan cosas por hacer. Nosotros evidentemente tenemos una deuda con el pueblo, una deuda con la gente que nos acompaña o que nos vota, en mi caso personal, porque hay muchas acciones que creemos van a transformar la vida de la gente y estamos lejos de esto. La verdad que este último, quizás puedo sonar como pesimista, pero la verdad que las cosas que nos han venido sucediendo este último tiempo, y me refiero a esto, al avasallamiento contra la casa del presidente de la Nación, escondiéndose en un reclamo salarial, yo no coincido, o sea, no creo, o sea, le doy la legitimidad y la legalidad al reclamo, a la expresión esta de malestar, pero no a la metodología, al permanente boicot por impedir la actividad en el Congreso de la Nación. Todas estas actitudes que están respaldadas por muchos, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a que tenemos que estar más unidos. Quizás cometemos errores, bueno, vamos a debatirlos, vamos a analizarlos. Bernardo lo ha dicho, tenemos que lograr estar mucho más unidos de lo que creemos estamos, porque hemos logrado una unidad que nos ha permitido ganar las elecciones, pero evidentemente nos están faltando otras acciones para impulsar, ¿no? Así que de parte mía, decirles que yo les agradezco a ustedes, al incansable Bernardo, porque gracias. Él siempre tiene una actividad en mente y la impulsa, y bueno, por supuesto con el acompañamiento, aquí Héctor también, Pablo, bueno, Osvaldo, ahí estamos trabajando en unos proyectos que consideramos muy interesantes, porque para nosotros la presencia del Estado es indiscutible. Nosotros consideramos que la mejor garantía para el pueblo es un Estado presente, ¿no? Y bueno, y trabajamos en ese sentido. Muchísimas gracias de parte mía, de parte de mi espacio político. Nosotros trabajamos detrás de ese objetivo, ¿no? Que es una mayor humanización, una mayor prioridad hacia el otro, y no claudicar en esas banderas, ¿no? La patria es el otro.
donde hay una necesidad y un derecho de Evita, de Cristina, y creo que cada una de nosotras, de todos, ¿no? Pero de las mujeres en particular, las sentimos como propia, como una necesidad de encauzarlas a través de la política o de cualquier otra actividad que tiene que ver con esto, ¿no? Con la relación y con nuestra decisión de aportar, aunque sea mínimamente, una transformación de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, si quieres, Bernardo, hacemos una última vuelta, si quieres decir algo vos o Héctor, para ir concluyendo este debate que, como bien se dice, tiene muchas puntas y que debe continuar, ¿no? Sí. Bueno, si quiere, más o menos, quisiera yo, sobre todas las cosas, agradecer y lo dejamos al maestro para que cierre, como corresponde. No, Bueno, yo en particular quiero agradecer no solamente la participación, la presencia, sino sobre todas las cosas la disposición interior para poder trabajar en algo que es trascendente para toda la sociedad, ¿no? Trabajar en la construcción de espacios de participación es una tarea muy difícil. Todos los que tenemos algún grado de participación en la dirigencia política en general, dirigencia institucional, en cualquier dirigencia, sabe que la participación cuesta mucho. Es mucha la energía que se pone en juego y muchas veces no se logra la participación. En tiempos normales o pseudo normales, la famosa anterior normalidad para la nueva normalidad, porque ahora hay todo un estudio filosófico de los estados pre y post pandemia, ¿no? Entonces ahora justamente esta situación que estamos viviendo hace un revisionismo de nuestro comportamiento antes y hace no una adivinanza, sí un proyecto de lo que puede ser después. Bueno, en esa situación sabemos que antes la participación era muy difícil. Ahora, desde el aislamiento y el distanciamiento, nos falta un elemento fundamental que es la comunicación. La comunicación con información. Y esto requiere justamente de poder activarnos más en la comunicación. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Lo que antes hacían y ahora lo quieren hacer, les cuesta el doble. Nos cuesta el doble. Estamos el doble de tiempo, tenemos el doble de palabras y la disponibilidad nuestra es el doble también. Porque es como que todo nos cuesta más hoy, en este estado donde estamos distanciados o aislados, cualquiera sea la denominación. La cuestión es que no podemos tener ese contacto personal que siempre hemos tenido. Bueno, con contacto personal era difícil y ahora desde el distanciamiento es mucho más difícil. Pero yo creo que nuestra función dirigencial requiere de que pongamos esa energía y logremos la participación, especialmente en los más jóvenes, ¿no? Y digo esto porque si queremos construir un proyecto hacia adelante, es necesaria, diría hasta obvia, la participación de los jóvenes. Siempre ha sido, siempre lo será, pero ¿cómo podemos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de una crisis, diría, global que ha provocado esta pandemia, cómo podemos nosotros captar, en primer lugar, la atención? Es el primer punto, es lo mínimo necesario. Tenemos que captar la atención, pero luego de eso debemos trabajar, y bien, lo hemos repetido recién,
en poder construir espacios de participación en una formación desde el punto de vista ideológico, pero que nos lleve a una acción, que pueda concretarse en proyectos, que pueda concretarse en acciones concretas para llevar adelante. Entonces, creo que es una gran tarea y nos cabe, desde el lugar que estamos, en cada uno de los lugares que estamos, trabajar en esa línea. Personalmente me pongo a disposición. Además de estar trabajando desde el lugar donde estamos trabajando, y en esto vuelvo a agradecer al doctor Bernardo Herrera, que ha tenido la propuesta de crear en el ámbito de la universidad la cátedra abierta y poder encauzarla en el marco de nuestra Escuela para la Innovación Educativa, que venía trabajando sobre propuestas que tienen que ver justamente con el pensamiento, con la reflexión, ha sido muy acertado. Y no es mía, digamos, en sí mismo la decisión, sino que se da y cae de maduro. Entonces, yo, digamos, desde una conclusión de este espacio, diría que sea un espacio para poder generar más espacios. Bien. Y me pongo, como digo, a disposición para poder ayudar también desde otros lugares. Bueno, recién lo decía Ana, con Tuti podemos ver, y todos los que tengan una propuesta para poder compartir esos espacios y generar, en primer lugar, la atención y después el compromiso de una fuerte formación doctrinaria que es fundamental en una sociedad y principalmente en la juventud, para que podamos verdaderamente sostener las banderas, los ideales, sostener las luchas de un pueblo que siempre está amenazado, siempre, ¿no? Hace muchos años, bien de chico, he tenido la posibilidad de leer, diría desde adolescente. Mi papá era gremialista, sindicalista, y he tenido la oportunidad de leer un poco de la historia, y la historia nacional, ¿no? Pero vista desde una visión política, no una mirada general y abstracta, sino la historia vista desde una línea política. Y uno puede encauzarse en una línea, pero no quita que pueda verlo desde otras perspectivas. Pero uno tiene necesariamente que tener una definición política para poder, de alguna forma, conocer. Bueno, entonces, yo creo que eso hace falta hoy. Lo hacía falta siempre, pero hoy, más que nunca, estamos en esta encrucijada difícil, y que esta pandemia seguramente, como es también un elemento que nos obstaculiza muchas cosas, puede también ser un momento indicado, adecuado para generar nuevas formas. Y a partir de ahí, cuando uno habla de la doctrina, cuando uno habla de la ideología, cuando uno habla de generar pensamiento y formación, fuerte formación, yo creo que eso en gran parte va a ser el impulsor, el generador de acciones. Las ideas generan acciones. Y si nosotros damos una fuerte formación doctrinal, ideológica, abierta, yo creo que la mejor manera de poder ofrecer estos espacios es justamente de la libertad de pensamiento, más allá que uno tenga su pensamiento y lo exprese firmemente, ofrecerle como una posibilidad tal vez
a miles de jóvenes que hoy no tienen la posibilidad y no tienen a veces la oportunidad. Yo creo que eso es fundamental y sobre eso tal vez podríamos trabajar en un grupo, en un equipo, de manera colaborativa, ¿no? Y desde los distintos espacios donde cada uno de nosotros está. Esa es, digamos, como conclusión mía personal en esta jornada, digamos. Trabajar sobre eso, me ofrezco para poder trabajarlo en los distintos espacios que se pueda generar, ¿no? Yo me pongo a disposición, ahí, bueno, Pablo seguramente les puede dar mi contacto a todo el mundo, a todos los invitados, y me ofrezco para eso, porque creo que es la única manera de poder tener un proyecto nacional para este siglo XXI. Y estamos hablando ya de cuestiones inmediatas, no estamos hablando de aquí a 50 años o más. Estamos hablando de un proyecto, hoy se planifica para el 2030. Bueno, el 2030 ya está aquí. Y seguramente esto ha cambiado el eje en donde giraba el mundo. Esta pandemia lo ha cambiado. Y como decía hace un momento, esta crisis profundiza las asimetrías, las diferencias, profundiza de alguna forma la inequidad en el mundo, ¿no? Los que eran muy ricos van a pasar a ser más ricos todavía y toda la clase general vamos a ser seguramente más pobres, cosa que ya lo somos con todo lo que está ocurriendo. Así que yo creo que a los especuladores de siempre podemos responder con ser organizados, ¿no? Así que bueno, nada más eso, no quiero extenderme más porque sí, podemos hablar mucho y no. Y hay que hacerlo breve y después darle continuidad si quieren en otros encuentros. Dejo el cierre, el final, para el maestro, el doctor Bernardo Herrera, que es realmente un líder en lo personal, porque la humanidad que tiene el doctor Herrera, la verdad que a mí siempre me ha sido motivo de admiración y de mucho respeto. Así que, doctor, usted. Bueno, muchas gracias, rector. Muchas gracias por las palabras. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los que están acompañándonos. Esto es una demostración de que hay una universidad al servicio de la comunidad, planteando estos debates, conversando sobre estos temas fundamentales que hacen al país, que hacen a la región, que hacen al mundo. Ayer mismo participé en una reunión de este tipo con la gente de esta naturaleza, con la gente de la Universidad Nacional de Lanús. Su rectora, Ana Jaramillo, estuvo conduciendo un espacio de este tipo. Y ahora lo vemos a nuestro rector de nuestra universidad, demostrando que nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero está al servicio de la comunidad. Yo les agradezco a todos su participación e insisto en la necesidad del protagonismo. Esto es una demostración también que el mundo académico y el mundo político, a veces por distintas razones que habrá que analizarlas en otro momento, el público es un poco indiferente, o bien indiferente porque a veces con razón critica a la dirigencia política, critica a la dirigencia académica, critica a la dirigencia gremial, por ejemplo. Pero es necesario protagonizar, estar en la tarea, con los riesgos propios del enlodarnos.
con los riesgos propios, pero respondiendo a nuestras convicciones, respondiendo a que nuestros ideales se inscriben en una línea política, digamos, aristotélica, que aquella que hablaba de la necesidad de las políticas que al servicio del bien común. Eso es lo que tratamos nosotros de hacer, desde el plano político, desde el plano académico, desde el plano social, los que están luchando, los trabajadores con las organizaciones gremiales. Y por supuesto, nadie mejor que la juventud tiene que entrar a protagonizar este momento difícil que tiene el país, la región y el mundo. Fíjense, yo hablaba hace unos días con unos amigos que están en el terreno del derecho. Cuando hablaba uno de los amigos aquí, uno de los compañeros, y expresaba la necesidad del rol del Estado, es que hay que enseñar el nuevo derecho, hay que discutir el nuevo derecho. Desgraciadamente, y eso tenemos que decirlo, tiene que ser motivo de una conversación. Muchas veces los estratos judiciales se atornillan, se vuelven conservadores, se petrifican y no tienen en cuenta las necesidades de que el derecho tiene que estar al servicio de la gente, al servicio de las necesidades, de las desigualdades de los sectores vulnerables. Es decir, el nuevo derecho social, ¿no es cierto? Que tenemos que conversarlo, que tenemos que discutirlo. Muchas veces yo tengo hijos que están estudiando abogacía y conversamos mucho con estos chicos sobre la necesidad de que estos derechos que están, reitero, petrificados desde el punto de vista del derecho positivo, hay que modificarlos, hay que por lo menos debatirlos, si responden o no a una razón y necesidad de justicia. Entonces, y para cerrar, para hacer todo eso, yo les agradezco nuevamente y seguramente que la cátedra Arturo Jauretche con la Escuela para la Innovación Educativa en nuestra Universidad Nacional, estamos en esta tarea para estos grandes debates que son, aunque parezca mentira, son debates importantes. ¿Qué mejor manera de, por ejemplo, conversar con los jóvenes para decirles, ustedes tienen que ser ya no el futuro, son el presente y tienen que formarse en una escuela de gobierno, porque ustedes tienen que estar ya prestos para estar en los sectores de conducción en la gestión. Es decir, tenemos que propiciar escuelas de gobierno, además de la necesidad de la formación política. Reitero, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Mi querido rector, mi querido Pablo, Ana, muchas gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora pueden abrir los micrófonos para despedirnos. Gracias Bernardo, gracias a todos los presentes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bravo. Reunión, gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Agradecido también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por este espacio. Gracias. Un gusto. Nos estamos Hasta viendo. La próxima. Gracias, Doc. Adiós. Un gusto. Gracias. Aprendo mucho. Gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias, Pablo.